Hola a todos. Bienvenidos al siguiente capítulo de las gatoviotas. Muy bien. En el último episodio, María se perdió en la tormenta y reapareció con un paraguas misterioso diciendo que se lo había dado la bruja Beatrice. El cual seguramente fuese canon, el cual se estaba disfrazando de mujer. Esa es mi teoría de momento. Muy bien, vamos a continuar. Tal y como dijo Krause Jason, Beatrice me lo dejó. ¿No es eso genial? Estoy celoso de tanta pureza. ¿Qué es lo que pensáis? Krause se reía con un rostro que claramente reflejaba estar burlándose de ella. Pero María, aparentemente, sintiendo que su afirmación estaba siendo creída, estaba eufórica. ¿Cómo fue? ¿Realmente apareció una bruja y le dejó un paraguas? A ver, por parecerse, juraría que Beatrice es rubia en el cuadro. Rubia de ojos azules. Así que pudo ser... Si buscamos por ahí, pudo ser Jessica, pudo ser Shannon incluso. Creo que pudo ser Shannon. Shannon... La recordaba con un tono de pelo más claro. Rosa no creo. Directamente Rosa en este caso al menos la descarto. Eva tiene el pelo muy claro, pero a veces muy castaño. O sea, rubios solo están Jessica y Krause. A lo mejor Krause se disfrazó de mujer y fue... y fue a darle el paraguas a María. Jessica me preguntó en una voz tan baja que no llegaría hasta María, quien se sentaba frente de mí. ¿Has visto a María bromear alguna vez? Si hubiéramos oído esa historia salir de la boca de ese viejo bastardo, nos lo hubiéramos tomado como otra broma. Sin embargo, era difícil explicarlo así cuando lo decía María. Esto se estaba volviendo realmente desconcertante. Ay, café. ¡Imposible! María siempre ha sido franca y seria. ¿No se ha creído siempre las bromas que se suponía eran mentiras obvias? Ni siquiera le he oído decir una broma. Rosa Bassan probablemente sabía eso mejor que nadie. Parecía que debido a esta situación, Rosa ya no tenía ni idea de qué estaba pasando. Así que, si María dice que tomó el paraguas de Beatrice, ¿definitivamente fue Beatrice? Estamos hablando de María, así que no creo que sea ni una broma ni una metáfora. Sería mejor si nos tomáramos lo que dice literalmente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estás diciendo que Kenji-san u otra persona se puso ese lujoso vestido del retrato y le dio el paraguas a María? Voy a bajar las voces porque me estoy quedando sordo. No estoy segura de eso. En realidad eso es lo que quiero saber. Jessica se encogió de hombros medio en broma, pero su expresión no era completamente de broma.
Una vez retirados los aperitivos y que Goda hubiera presumido de su amplio conocimiento, la comida comenzó. Una serie de charlas casuales irrumpieron aquí y allá, pero parecían distantes de alguna manera. En este silencio, el sonido de la lluvia se coló en el comedor. En fin. A lo mejor George... Nada, yo creo que el único que tuvo oportunidad fue Cannon. ¿Pero por qué llevaría dos paraguas? Bueno, claro... se puede justificar, supongo, diciendo que llevaba un paraguas para todos los primos y al verla fuera le dejó el paraguas. En fin. Como Sago y Shannon empujaron el carrito de servicios, se encontraron a Genji y a Cannon en su camino a la cocina. «Ah, es Genji-san. ¿Le dejaste un paraguas a Maria-san?» ¿Un paraguas? ¿De qué está hablando? Sí. Oye, que cuando empezó a llover, María estaba solo en el jardín de rosas. Y parece que alguien por allí le dejó un paraguas. Pero no sabemos quién fue. No fui yo. Después de todo, pensaba que María estaba en la casa de invitados. Para nada me la encontré en el jardín mientras caminaba para allí y le dejé un paraguas. Cuando Butler-sama la encontró ya estaba sosteniendo un paraguas blanco. Mis disculpas, pero tampoco fui yo. Entonces, ¿no creerán que tal vez el amo...? Todo el mundo, tanto en el comedor como en el lugar en el que se encontraban, habían declarado que no habían sido ellos. Lo que significa que solo quedaba Kinso, pero... quizá estaba andando por el pasillo por alguna razón, cuando por coincidencia vio a Maria-sama sola en el jardín sin ni siquiera un paraguas. No le veo sentido como es agua. ¿No se supone que la casa de huéspedes está lejos? ¿Y que el jardín de rosas está enfrente del...? ¿Por qué? El amo no aprecia en particular a María. Pues no entiendo por qué. Se supone que Kinso le gusta el tema de la magia y todo esto y que María se la cree. No veo por qué no querría a María. O como mínimo un aprecio o respeto. Estoy de acuerdo. No me puedo imaginar que, por el bien de Maria-sama, estuviera dispuesto a bajar las escaleras para llevarle un paraguas. Si me notáis raro la garganta, es que tengo la garganta un poco rasposa. Estoy un poquito jodido. Pero es que quería grabar con el micro nuevo. Quería subir vídeo con el micro nuevo. Estoy privado. ¡Oh, cielos! ¡Qué problemático! Entonces, ¿eso significa que quien dejó el paraguas a Maria-sama fue realmente Beatrice? Kumasawa rió al igual que los familiares habían hecho en el comedor. No podía pensar en ninguna otra manera de romper el velo de humo que envolvía esta situación. Justo en ese momento, el sonido de unas manos aplaudiendo varias veces recorrió el corredor. Todos se dieron la vuelta para ver... Dios. Todos se dieron la vuelta a la vez para ver qué era Goda, que estaba saliendo del comedor. Suficiente, todos vosotros. A la hora de servir la cena, una buena coordinación a la hora de poner la mesa es esencial.
Por favor, ocupaos inmediatamente de servir la sopa. Genji-san, las mujeres están en medio de una importante tarea, así que agradecería que no les interrumpieras. Claro, porque son mujeres, ¿verdad, Gouda? Kanon fulminó a Gouda con la mirada por ser maleducado con Genji, a quien él respetaba profundamente. Genji, viendo esto, le dio una palmada en el hombro a Kanon, como si quisiera darle una advertencia. Kanon se sacudió la cabeza a regañadientes y su expresión volvió a la normalidad. Obedece la orden de Gouda. ¿No se la pidió a las chicas? Démonos prisa en preparar la mesa. Vamos, no hay tiempo. No os quedéis ahí parados. Apresuraos. Gouda le quitó de las manos a Shannon el carrito de servicio y lo empujó con paso seguro hacia la cocina. En ese caso, permitámonos volver a la cocina. Después de todo, la paciencia de Gouda es más bien pequeña. Y también creo que tiene algo igual de pequeñito. Si me disculpan, a mí también. A mí también me parece pequeño. Kumasawa y Shannon se fueron. Solo Genji y Kanon permanecieron. A través de la ventana, la oscuridad de la noche lluviosa podía ser vista, acompañada por algún rayo ocasional. ¡Uy! Genji-sama, ¿realmente Beatrice-sama ha regresado? No lo sé. Informaré al amo. Eso no es necesario. Si ella verdaderamente ha vuelto, entonces tarde o temprano aparecerá por voluntad propia ante el amo. Además, es una persona muy voluble. Sería una pérdida de tiempo informar al amo solo para descubrir que ella no aparece. Me pregunto si esto significa que la ceremonia del amo ya ha comenzado. Probablemente. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con muebles como nosotros. Debemos devolver el favor que recibimos del amo hasta nuestros últimos momentos. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Sí. Ese es el deber de un mueble. Los truenos retumbaron una vez más. A excepción del instante en el que los rayos iluminaban el cielo, todo lo que podía ser visto fuera de la ventana era la oscuridad de la noche. Al igual que los humanos mandan mientras el sol está en lo alto, el tiempo en el que la luna lo está es dominado por aquello que no es humano. ¿Un demonio? La oscuridad de la noche que ahora rodeaba Rokkenjima era dominada, no por la familia Ushiromiya, sino por otro amo. ¿Se apiadó acaso este amo de María cuando estaba sola y empapada por la lluvia en el jardín de rosas y le dejó un paraguas? Kanon miró las luces del jardín de rosas débilmente visibles a través de la ventana. Las tenues luces no eran suficientes como para iluminar a los alrededores. Al mirar a esas luces, sentía como si estuviera haciendo contacto visual con la bruja, y Kanon apartó la mirada inútilmente. Si no lo hacía, le parecía que sus ojos iban a ser absorbidos por esa luz. ¿Puede el clima cambiar la forma de la gente actuar? ¿En que la gente actúa? A menudo oyes historias acerca de cómo la presión atmosférica puede influenciar en el humor de las otras personas. Sí.
En cierto modo, sí. Por un tiempo hasta ahora todo el mundo había estado esforzándose para aliviar la atmósfera depresiva. Pero cualquier conversación se cortaba rápidamente y, al final, el comedor se quedaba enterrado en el sonido de la lluvia. El postre era una especie de tarta de chocolate acompañada con jarabe de pera. Koza explicó con entusiasmo la receta en cuanto el plato fue servido. Pero rápidamente me olvidé de los detalles. El invitado de honor, el abuelo, estaba ausente, el clima era horrible y la persona que le había dejado el paraguas a María seguía siendo un misterio. Lo del misterio debería darle más sangre al asunto, ¿no? Digo yo, o sea, a mí eso me motivaría. Me pondría a investigar. Cuando la cena acabó, nadie se sentía cansado en lo más mínimo. ¿Cómo? Espera. Cuando la cena acabó, nadie se sintió en lo más mínimo descansado. Vale. Ahora era demasiado tarde, pero nos dimos cuenta de que tristemente el sabor no es lo único importante en una comida. La atmósfera también era un factor crítico. Sí, curiosamente, sí. Goda-san, el supuesto director de esta pieza musical llamada Cena, hizo todo lo que pudo por darle vida al comedor, lanzando pequeñas bromas aquí y allá, pero aparentemente ninguna tuvo éxito. Después de tomar los pedidos de café, té y zumo de naranja, se fue a la cocina. Café. En cuanto desapareció, Krauso Jisan habló. Bueno. Cuán verdaderamente tediosa ha sido esta cena que, aun cuando Goda se esforzó tanto por crear, ha sido tan pobremente recibida. Sí, en serio. Parece que nada sabría bien hoy. Simplemente es ese tipo de atmósfera. Oh, me gustaría saber por qué te sientes así. Más tarde, permíteme como tu hermano mayor animarte. Eva Obasan hizo una ligera mueca. Ya había oído que no se llevaba especialmente bien con Krauso Jisan, pero ahora podía sentirlo claramente. Cuando miré alrededor me di cuenta de que mi padre y Rosa Obasan también estaban haciendo una mueca. En cualquier caso, parecía que algo más aparte del tiempo les preocupaba a todos. Tanto Eva Obasan como mi padre no se ven demasiado contentos. ¿En serio? Yo no lo creo. Le pregunté a Natsuki Obasan, que se sentaba a mi derecha, pero parecía que también estaba de mal humor. Me contestó bruscamente como si no estuviera en lo más mínimo interesada. Bueno, nuestra conversación de mayores se complicó un poquito. No es algo de lo que se tenga que preocupar ustedes, los chicos. Butler-kun. ¿No es verdad, Natsuki-san, Kirie-san? Hideyoshi Ojisan se rió mientras hablaba, pero sin su chispa habitual. Así que apenas me podía imaginar lo complicada que su conversación de mayores se había vuelto. Además de eso, incluso Natsuki Obasan y Kirie-san, la gente a quien había dirigido el comentario, le ignoraron como si hubieran oído nada. No sabía qué tipo de conversación habían tenido mientras los niños no estábamos. A ver, niños. George es mayor de edad. Butler está a punto de serlo. Jessica también. La única niña aquí es María.
Si lo tratamos como niños. Como mucho adolescentes. Pero me recordó a cómo mi padre había dicho que le dolía el estómago al llegar a la mansión. La conferencia familiar puede haber sido una alegre reunión para niños. Para los niños. Pero era definitivamente diferente para los adultos. Cuando Hideyoshi Oji-san fue ignorado por los otros adultos y un incómodo silencio se asentó sobre la habitación, Kirie-san habló. Estábamos hablando de cómo resultarían las carreras de los niños. ¿Qué harán en el futuro? ¿Solo iréis a la universidad por inercia? ¿No sería eso un poco descorazonador a partir de la larga carrera de la vida? Espera un momento. Kirie-san, si empiezas a hablar de algo en medio de una comida... no sé... de algo así en medio de una comida... No se digerirá... no se digerirá bien y nos resfriaremos todos, ¿verdad? Es que me estaba jodiendo el fondo blanco, gente. Eso es, eso es. Estábamos hablando de las carreras de Yashika-kun y Butler-kun. No puedes tomarte el futuro demasiado en serio. Bueno, a ver. En cierto sentido tiene razón. O sea, no, pero sí. Hideyoshi estuvo de acuerdo, animadamente, como si realmente hubiera estado hablando de eso. Como si realmente hubieran estado hablando de eso. Aunque eso era probablemente erróneo. Kirie-san había estado tratando de evitar hablar sobre algo. Sin embargo, si Kirie-san había determinado que ese era el mejor curso de acción por ahora, entonces probablemente estaba lo correcto. Tomando esto en cuenta, pondré de lado mis sospechas acerca de la causa del mal humor de Eba-san y de mi padre. Finalmente, el carreto regresó cargado de café y té. Kumasawa-san y Shannon-chan los sirvieron a todos. Entonces Goda explicó que, con esto, la cena de esta noche había acabado. Si hubiera podido comer en un ambiente más animado, esta podría haber sido la mejor cena de mi vida. Era una lástima que la mejor cena no haya podido ser comida bajo las mejores condiciones. Yorchan-chan ya acabó de la cena. ¡Acabó! Sí. Con esto la cena está finalizada. Eso no es digno de una señorita. Quédate en tu asiento y bébetelo con calma. Pareció que María estaba muy emocionada con el estruendo de los truenos ocasionales. Quizá quería terminar de comer rápido para correr hacia la ventana. Llevaba un rato moviéndose inquietamente esperando que acabara la comida. ¿No es curioso cómo a algunos niños les aterran los rayos mientras que a otros les fascinan? Es curioso. A mí me pasa con mis sobrinas que la mayor, cuando hay rayos, es como que se asusta, pero luego se fascina. Es como que los quiere ir a ver. Mientras que la pequeña siempre se pone a llorar y sale corriendo. Con cualquier clase de ruido fuerte, con los rayos, con los fuegos artificiales, todo esto. No sé. Siempre me parece curioso. Llevaba un rato moviéndose inquietamente, esperando a que acabara la comida. Algunas personas temen a los truenos, mientras que otras los encuentran interesantes. Y por lo visto, María pertenecía al segundo grupo. Sí. Y aparentemente, no sé, no parece ser cosa de la educación ni nada. Es raro. Es raro.
Por ello, cuando oyó a George Sanic y decir que la cena había terminado, una gran sonrisa apareció en su cara. Y entonces se levantó de su asiento, sacó su bolso, el cual había guardado bajo su silla, no habiéndolo dejado ni siquiera mientras estaba comiendo, y empezó a rebuscar en su interior. Nadie parecía particularmente preocupado con este comportamiento. ¿Qué es eso? ¿Esto de dónde lo has sacado? George fue el primero en darse cuenta. Mientras él hablaba, Butler también lo notó. ¡Eh! ¿Qué? ¡Una carta! Cuando María se dio cuenta de lo que... Cuando miraron, se dieron cuenta de lo que María estaba sosteniendo. Era un hermoso sobre de estilo occidental. En la parte frontal del sobre, el emblema de la familia Ushiromiya. El águila de un ala estaba impreso en oro. Además, el hecho de que estuviera sellada con cera rojo oscuro, más granate sería el término, creo, dejaba claro que esto no era algo que María podría haber traído como una broma. María-chan, ¿qué es esto? Parecía que Natsuki también se había dado cuenta de la peculiaridad del sobre que María estaba sosteniendo, ya que su voz sonaba demasiado seria para estar amonestando a un niño pequeño. Los otros familiares a su alrededor también se habían dado cuenta. ¿Qué pasa, Natsuhine-san? ¿Qué es eso? María, ¿de dónde lo has sacado? Ese sobre tiene... Kinso-san. Espera, ¿fue Kinso? No creo, pero ¿fue Kinso? Cuando Nanjo murmuró eso, incluso los niños pudimos entender por qué todo el mundo parecía estar congelado. El sobre que estaba sosteniendo María era uno de los sobres hechos por encargo para uso privado del líder de la familia Ushiromiya. En otras palabras, solo podía significar una cosa. Este sobre contenía un mensaje de Kinso. Oh, ¿qué está haciendo un sobre como este aquí? Parece que algo interesante ha salido a la vista. Vamos, muéstramelo. De ninguna manera, María lo leerá. A María le dijeron que se lo leyera a todos. Hideyoshi Oji-san intentó arrebatar el sobre de las manos de María, pero lo protegió como si lo abrazara. Y no lo soltaba. Hideyoshi Oji-san, no puedes utilizar toda tu fuerza contra un niño. María, ¿de dónde sacaste ese sobre? Lo recibí de Beatrice cuando me dio el paraguas. Le dijo a María que lo leyera cuando la cena hubiese acabado. La bruja nombró... Es una mensajera. ¿Mensajera? La bruja de la isla sí que le gusta molestarnos. Butler intentó tomárselo a risa, pero nadie lo siguió. Me pregunto qué habrá escrito en su interior, María-chan. ¡Leerla! ¿Sabe leer? Tiene 8 años, debería saber. Pero Paris... Sí, debería saber, en realidad. Sí, no veo por qué no. María abrió el sobre de forma casual. Solo estaba sellado con cera, así que solo tenía que quitarla la cera para abrirlo. El lacre cayó sobre la mesa. Hideyoshi lo recogió apresuradamente y lo miró fijamente. Y entonces lo puso en el centro de la mesa donde Natsuki, Kirie y Nanjo lo miraron. En el lacre, el emblema de la familia Ushiromiya, también conocido como el emblema personal de Kinso, el águila de un ala, estaba impreso. Este es el emblema personal del líder de la familia. Gracias por repetírmelo, Natsuki.
Lo sé porque he recibido cartas de Kinso en el pasado. Sin lugar a dudas, este es el lacre de Kinso. Pero podría ser que hubiera varios sellos idénticos en la mansión. Por ejemplo, si hubiera algún tipo de sello para lacres, como... ¿no podría alguien, aparte de Kinso, haberlo sellado? No, Kinso solía usar siempre un anillo en su dedo. Su prueba de liderazgo de la familia Ushinomiya, cuando sellaba la cera. Esta forma y diseño complejo es definitivamente el sello de Kinso. No tiene por qué ser necesariamente así. Cualquier persona de la familia debe de haber recibido una carta de padre al menos una vez. No podemos eliminar la posibilidad de que alguien, usando esa cera como modelo, creara un falso sello para hacerse pasar por padre. A ver, Kraus, igual te estás complicando el sistema, ¿sabes? Si ya habéis recibido cartas de Kinso, solo tendríais que retirar la cera con cuidado de la carta, derretirla un poco por detrás y pegársela a la carta nueva. Digo yo, o sea, llamadme loco. Estoy de acuerdo con Aniki. Y no existe otra forma, no se puede derretir la cera. No importa cuánto se parezca al sello de padre, no podemos probar que ese sea el verdadero. Por esto... no prueba que el sobre provenga de padre. Pienso lo mismo. No puedo probar que decidamos arbitrariamente que esta carta es de padre tan solo por el lacre. Doctor Nanjo, ¿no podría usar... ¿no podría usar con más discreción sus vagas palabras? Mis disculpas. Hablé más de la cuenta. Uno tras otro, los hermanos, desde Kraus hacia abajo, rechazaron la afirmación de Nanjo, diciendo que el sobre que sostenía María no tenía por qué haber sido necesariamente enviado por Kinso. Estaban asustados. Las interacciones con Kinso estaban escritas ahí. Las intenciones de Kinso. Y temían desde el fondo de su corazón que pudiera ser algún anuncio decididamente desfavorable con respecto a la herencia. María, la persona que te dio el sobre y la que te dio el paraguas son la misma persona, ¿verdad? No sé lo que significa. ¿Eso es verdad? Sí. Así que en otras palabras, la bruja Beatrice le dio a María Chan ese sobre junto al paraguas. María sintió violentamente. Entonces, de acuerdo con mi marido, es una dudosa carta entregada por una persona sospechosa. Ni siquiera es digna de ser leída. No hay nada de malo con solo leerla, ¿cierto? Butler le dijo a Jessica en voz baja, intentando hacerse el duro, pero Natsuhiro oyó claramente y le miró a los ojos amenazadores. Y entonces... Beatrice te dijo que leyeras la carta cuando hubiese concluido la cena, ¿cierto, María? Muy bien, escúchame todos. Este no es el sobre del abuelo, es de Beatrice. ¿A quién le importa quién lo escribió? ¿Por qué no podemos escuchar su contenido antes de decidir? Eso es cierto. Incluso si padre no escribió necesariamente esto, me sigue preocupando su contenido. María Chan, siento haber intentado quitártelo a la fuerza. Lo siento, así que lo leerás en alto, delante de todos. María, léelo. Mientras todos los familiares miraban a María con fiereza, esta extendió la carta con un crujido.
¿De verdad piensas que la carta es de padre? Imposible. Siempre que padre ha anunciado algo en el pasado, aun cuando no lo hacía directamente, siempre ha enviado a Genji, ¿verdad? Me cuesta creer que usara un método tan similar a una broma. Tienes razón. María, ¿una mensajera? Ese ciertamente no es uno de sus pasatiempos. Rosa, ¿podría ser que todo esto no es más que un intento de sorprendernos por parte de María con algún tipo de talento oculto? Bueno, María no es el tipo de niña capaz de hacer algo tan inteligente. Te odio, Rosa. Las palabras salían de la boca de María, pero por alguna razón su voz sonaba diferente a lo habitual. Todos se callaron súbitamente. Les doy la bienvenida a Rokkenjima, miembros de la familia Ushinomiya. Yo soy Beatrice, la consejera de alquimia de esta casa, contratada por el mismo Kinso. ¡Qué estupidez! ¡Cállate! ¡Cállate! He estado sirviendo muchos años bajo su mando como se estipuló en un contrato. Pero el día de hoy este contrato ha sido declarado como finalizado por Kinso-sama. En consecuencia, de ahora en adelante, por favor, acepten mi renuncia del puesto de consejera de alquimia de esta casa. ¡Qué insensatez! ¡Qué tontería! ¡No puedo aguantar escuchar esto más! ¿Por qué? No he dicho nada raro. Y ahora hay una parte del contrato que debe ser explicada a todos los presentes. ¡Dios! Yo, Beatrice, presenté una enorme cantidad de oro a Kinso-sama bajo ciertas condiciones. Una de esas condiciones dicta que todo el oro habrá de ser devuelto a mí al concluir el contrato. Y también tengo el derecho de recibir todo lo que posea la familia Ushinomiya como interés. ¡Ridículo! Ha sido ridículo desde el principio. Eso debe ser el punto principal, ¿cierto? ¿No suena tal como uno de esos contratos con el diablo? De esos que cuando se termina el pacto devuelva a recoger los intereses. ¿Está intentando tomar algo de dinero de jubilación debido a su vejez o algo así? ¡Qué bruja más engreída! Balder-kun, no deberías reírte de ello ahora. Balder hizo una cara como preguntando: si no me puedo reír de esto, ¿de qué me puedo burlar? Al mismo tiempo, algunas de las caras de los adultos estaban pálidas, mientras que otros estaban completamente paralizadas. Al oír esto, lo más probable es que piensen que Kinso-sama ha sido increíblemente despiadado. Sin embargo, Kinso añadió como cláusula especial una cláusula especial con el objetivo de daros la oportunidad de preservar vuestra fortuna y honor. En el caso y bajo ningún otro de que esa cláusula especial sea cumplida, perderé por siempre mi derecho a recuperar el oro y los intereses. ¿Una cláusula especial? ¿Cuál es? Cláusula especial. Beatrice posee el derecho de recuperar el oro y los intereses acumulados al ser concluido el contrato. Sin embargo, dado el caso de que alguien encuentre el oro oculto mencionado anteriormente en este contrato, Beatrice habrá de renunciar inmediatamente a ese derecho. La recaudación de intereses habrá comenzado en breve, sin embargo, ni siquiera una sola persona cumple esta cláusula especial. Si ni siquiera. Habré de devolver. Si siquiera, perdón.
Si siquiera. Y habré de devolverlo todo, incluyendo la porción que habrá ya sido recaudada. Además, como primer paso de la recolección de la deuda de Kinzo, me han apropiado del anillo del líder de la familia Ushiro Miya, el cual es el símbolo de la herencia de liderazgo de un individuo a otro. Les pido que por favor confirmen esto con el lacre. ¿De verdad dice eso? Es imposible que padre renuncie a su anillo. Kraus estaba mirando ese lacre como si quisiese hacerle un agujero. Y Eva y Rudolf estaban haciendo lo mismo sobre sus hombros. Estoy seguro de que tuve la extraña sensación de que algo le faltaba en el dedo a Kinzo cuando estábamos juntos jugando al ajedrez. ¡Doctor Nanjo! ¡No diga algo tan descuidado como eso! ¡Por un simple recuerdo vago! No podemos probar su autenticidad aquí. Solo podemos determinar si padre realmente ha entregado su anillo y si esa carta y si esa carta está... dice la verdad preguntándole a él directamente. Es verdad. Es tal y como dice Kirie-san. ¿De verdad pensáis que Kinzo os lo dirá? Después de todo, es una persona cuyos pensamientos son a veces imposibles de predecir usando el sentido común. Me da igual lo que pase, sigue siendo un disparate. La ilusión del oro en sí misma ya es falsa. Si queréis hablar de la existencia de oro inexistente, dejadme fuera de la conversación. Pero la que está hablando aquí es la bruja, ¿verdad? Sobre cómo la herencia y todos los bienes serían entregados a la persona que encuentre el oro, ¿verdad? Así que, ¿podría esto significar que Beatrice Sama es la consejera leal de padre o algo, o tal vez alguien a encargo de su fortuna? No es posible fiarse de una extraña persona que confía un papel tan sospechoso como este a un niño. Aniki, somos francos. Es posible que alguien cuya identidad desconozcas esté realmente manejando la fortuna de padre. No, eso es imposible. Como el representante del líder, yo controlo toda la fortuna de padre. No debería haber nadie que pueda hacer eso libremente, sin que yo me enterara. Así que, en otras palabras, ¿hay algunos bienes de los que no tienes control, Kraus Nissan? ¡Qué locura! Es imposible que exista algo así. ¿Existe? Un poco de la propiedad de padre que Nissan no controla. No hay forma de que algo como eso exista. No, sí existe. Y sería el oro oculto de padre, ¿no? De Beatrice. Permitidme dejar esto claro. En resumen, padre tiene algún confidente que Aniki ni siquiera conoce. Sí. Es más, esta persona siempre ha estado a cargo de vigilar y manejar el oro. Es posible que esta persona sea un diletante de una familia muy rica que proveyó su financiación en primer lugar bajo la apariencia de un pacto con el diablo. Podría ser que este confidente llamado Beatrice esté intentando descubrir cuál de los hijos o hijas es más adecuado para ser financiado por su oro. Lo que Kirie dijo era algo que todos los hermanos querían aclarar. Pensándolo bien, se dieron cuenta de que el extraño epitafio de Kinzo siempre había estado colgado en la entrada bajo el retrato de la bruja. Y si bien hacía tiempo que se susurraba que aquel que resolviera el acertijo recibiría todo, nadie lo había dicho claramente. Era algo que todo el mundo había deseado que pudiera ser verdad. Eso había en este mismo instante.
Eso había en este mismo instante y lugar sido expresado por la carta de Beatrice. Especificaba claramente que todas las pertenencias de la familia Ushiromiya serían entregados a aquel que encontrara el oro. Encontrar escondite del oro. Encontrar escondite del oro. Kinso-sama ya lo ha decretado en el epitafio debajo de mi retrato. Las reglas se aplican invariablemente para todos a quienes puedan leerlo. Si consigues encontrar el oro, os devolveré todo con absoluta seguridad. Dicho esto, espero que disfrutéis al máximo de vuestra lucha de ingenio junto a Kinso-sama. Rezo desde el fondo de mi corazón que esta noche derribe una intelectual y elegante velada. Beatrice la Dorada. Padre, sé que puedes oírme. Responde, por favor. La puerta que daba al estudio de Kinso estaba siendo golpeada una y otra vez, como si fuera un instrumento de percusión. Estoy grabando, ¿no? Sí. Vale. La puerta que daba al estudio de Kinso estaba siendo golpeada una y otra vez, como si fuera un instrumento de percusión. Los gritos provenientes del otro lado eran las voces de Kraus, de Rudolf y en ocasiones la de Eva. Eran los hermanos que estaban intentando inmiscuirse en el estudio de Kinso para preguntarle acerca de la verdad detrás de la misteriosa carta. Kinso estaba comiendo. Un elegante mantel estaba dispuesto sobre la mesa y la fabulosa cena que había coloreado la mesa bajo el comedor estaba una vez más dispuesta. Kinso continuó su comida en silencio. Shannon, retirando un plato vacío, parecía incómoda entre que la puerta estaba siendo golpeada y la cara de Kinso. Todo el mundo está llamando, pero ¿qué debería hacer? Déjalo. Tanto Dios como yo valoramos el silencio durante la cena. Debería silenciarlos. No hay necesidad. No alcanzan mis oídos. Kinso degustó fríamente su comida. Kenji bajó silenciosamente su cabeza y dio un solo paso hacia atrás. Mientras lo hacía, Cannon, que estaba esperando en reserva como una sombra detrás y al lado de Genji, abrió la boca. Como María ha recibido una carta de Beatrice Sama, me pregunto si quieren aprobar su autenticidad. Esos idiotas ya han empezado. Ven, Beatrice. Nada les falta a las monedas que han sido apostadas. Deberíamos disfrutar este juego al máximo. No estoy de humor para perder. Tu sonrisa será mía hasta el final de los tiempos. Si pudiera verla una vez más, no lamentaría perder mi riqueza, mi honor o incluso mi vida. ¡Perfecto! La ruleta ha empezado a girar. ¿En qué casilla caerá la bola? ¿Noir? ¿Rouge? ¿O se lo llevará a toda la casa? Vamos, Beatrice, puedes empezar. Demostraré una vez más el poder de los milagros. Puto Kinso. Está loco, gente, está loquísimo. A las 10. Sí, eso son las 10, gente. Sé que hay gente que está perdiendo la capacidad de leer un reloj de aguja, pero eso era a las 10. La extraña ventana que la bruja había entregado a María... la extraña carta... ¿Ventana? La extraña ventana que la bruja había entregado a María había eliminado de nuestras mentes todos los recuerdos de la cena. María fue continuamente acosada con preguntas por Rosao Basán y los demás padres.
y su humor empeoraba cuando se negaban a creerle. Si intentaba alzar la voz en semejante situación, sería simplemente ignorado. Nuestros padres estaban tremendamente agitados, atacando continuamente con la distribución de los activos y olvidando completamente que los jóvenes seguían allí. Aunque ya me había imaginado que, hablando de esta forma, a nuestras espaldas, nunca habría imaginado que hablaban de esta forma a nuestras espaldas, nunca había imaginado que serían tan bruscos. Fue una gran conmoción para todos. Por lo que podía escuchar, todos los padres querían más dinero lo antes posible. Una y otra vez con la herencia del abuelo, una y otra vez con la distribución del oro si era encontrado, pagos por adelantado y dinero. Era tan despreciable que no podía aguantarlo, aun teniendo en cuenta que uno de ellos era mi padre. Parecía que Jessica se sentía igual. Ya que nadie parecía necesitarnos, dejamos nuestros asientos e intentamos alejarnos de los padres. Ya veo. Ahora entiendo por qué el abuelo no quería aparecer durante las comidas. Nuestros padres me han decepcionado completamente. El dinero, la herencia. ¿Cómo pudieron actuar así, con nosotros delante? Bueno, yo ya estaba totalmente decepcionado con mi viejo bastardo. No hay forma de que mi opinión sobre él pueda empeorar aún más. Lo mismo me ocurre a mí. Sin embargo, esto me ha conmocionado totalmente. Me ha llegado hasta el fondo del corazón. Jessica dirigió una mirada al suelo irritada. Ella siempre hablaba sobre lo terribles que eran sus padres, pero tal vez eso no era lo que pensaba en realidad. Me di cuenta al ver lo conmocionada que estaba. Todos sois menores de edad y han sido criados por sus padres, así que tal vez no lo entendáis. Pero conseguir dinero no es algo simple ni bonito. Sois menores de edad, así que no pretendo que lo entendáis. Pero aún así, quiero que os deis cuenta de que vuestros padres están haciendo a su manera lo mejor que pueden. No los defiendas, George, son mala gente. No hay que defenderlos, es la verdad. Lo que están haciendo es literalmente ir a rascar todo lo posible de un viejo que todavía está vivo. Vale, y a lo mejor Kinso no fue el mejor padre del mundo, no lo sé. Lo más seguro es que no fuese un buen padre, teniendo en cuenta cómo habla de sus hijos y cómo los trata. Pero eso no justifica que ya lo estén matando. Básicamente están diciendo, lo queremos muerto porque solo nos interesa su dinero. No son buenas personas. Genial. George Añeque se ha puesto en modo maduro. Sé que George Nissan se ha convertido en un miembro de pleno derecho de la sociedad y está trabajando duramente. Pero implica eso que cuando empiezas a hablar sobre dinero y activos, te conviertes en un desvergonzado y codicioso buitre. Si estás hablando de mí, no quiero hacer algo así. Sin embargo, cuando tu familia y tus empleados, tus subordinados y sus familias cuentan contigo, hay ocasiones en las que debes pelear. Odio esa clase de luchas. Todo el tiempo con la herencia del abuelo me provoca náuseas. Jessica fingió un violento escupitajo. Tan violenta reacción hacía notar la profundidad de su dolor. Dejemos de hablar de esto. Todo lo del oro escondido del abuelo, sobre propiedades y herencias, y el problema de nuestros padres no es el nuestro. Estoy de acuerdo.
Somos una panda de cobardes que no les gusta hablar de cosas y nos vamos de sitios porque eso nos ponemos incómodos. Como cuando a nuestra prima, nuestra tía, le estaba pegando en medio del parque. Nos fuimos en lugar de... No me saco esa mierda de la cabeza. Suena bastante aburrido. Todo el mundo conoce la frase: los adultos son asquerosos. Sí, en cierto sentido, sí. Es que, de verdad, gente, putos adultos. Es que yo espero un adulto y cometo adulterio. Perdón. Perdón. Pero acabamos de verlo con nuestros propios ojos y realmente fue una conmoción. George Haneke ya era un adulto y yo ya no esperaba nada bueno de mi padre, así que la conmoción no era tan grande para nosotros. Pero parecía que para Jessica era diferente. Parece que la conmoción que sufrió Jessica fue incluso mayor de lo que pensaba. Esta chica siempre ha estado hablando así de mal de sus padres, pero parece que no ha cambiado después de todo. Sigue siendo una persona delicada y de corazón puro que no podía dudar de los demás. Estoy seguro de que ella le respetaba a sus padres tanto como cualquier otra persona. Y ahora sus padres habían empezado con dinero, herencia, herencia, mi dinero. Enfrente de los otros padres y de los jóvenes. No era extraño que su conmoción al escucharlo fuera tan enorme. Jessica-san, por favor, no odies a tus padres. No te pediré que los comprendas, pero por lo menos no los odies. Lo entiendo, pero déjame solo un rato. Hace 6 años habría seguido burlándome de la abatida Jessica. Supongo que realmente he madurado durante estos 6 años. Me di cuenta de que sería mejor dejar a Jessica en paz un rato. De repente Jessica apartó la mirada malhumoradamente y se fue del salón. Supongo que quería estar solo un rato. No pude hacer más que mirar su espalda en silencio mientras se iba. Ahora que lo pienso, me pregunto dónde estará María. Probablemente esté cerca del retrato, escondida en alguna esquina. ¿Y la habéis dejado sola? María, que realmente admiraba a las brujas, había esperado tener contacto directo con Beatrice y recibido la carta. Y recibir la carta como prueba. Sería un hecho que sorprendería a todo el mundo y los haría a todos felices. Sin embargo, los adultos habían dudado de su autenticidad y sin tragarse la historia de María, la habían bombardeado con preguntas. Me costaba imaginar el daño que podrían haberle hecho a María. No podía hablar ni con María ni con Jessica. Al final, George Haneke y yo nos abandonamos al sonido de la lluvia cayendo en la oscuridad de la noche. Me pregunto qué ocurrirá con ese tifón. Tal vez haya alguna noticia. Llamadme loco, gente, pero es que parece... Es que esta frase... Es que no puedo parar de sospechar de George, tío. No puedo parar. George Haneke fue a la esquina del salón que estaba en la televisión. No me había pedido que lo acompañase y me importaba bien poco en qué lugar del mar estaba el tifón ahora mismo. Así que sin acercarme a la televisión, holgazaneé por la ventana. No hay demasiado viento por aquí, pero me pregunto qué tan horrible será en el mar. Según el reportaje del tiempo, había un gran peligro de tormenta. Kiri-san, ¿cómo ha ido la conversación de los adultos?
Parece que entendió el sarcasmo. Kirie se encogió de hombros. Ese dolor de estómago de conversación podría continuar toda la noche. Se pondrá feo. Bueno, entonces, por favor, disfrutad jugando a los buitres con la propiedad del abuelo tanto como queráis. Es repugnante. En eso estamos de acuerdo. Si pudiera simplemente largarme como tú lo haría. Por desgracia no puedo. Aún si no se me permite hablar. Mi pareja me necesita, ¿verdad? Kire-san respiró profundamente, sonriendo con amargura. Es cierto. Probablemente no permitan que... El gallo. No permitan que Kirie, que se casó con alguien de la familia Shinomiya, hablara. Y aún así, como pareja de papá, no tenía otra opción que quedarse a su lado y apoyarle. Debe haber sufrido toda la presión psicológica, mucho más que nadie. No iba a disculparme, pero al darme cuenta de que había sido demasiado duro, decidí dejar el sarcasmo. ¿Y con qué están ahora? ¿Siguen con el tema de la misteriosa bruja Beatrice? Más o menos. Esos 4 hermanos siempre están formando acuerdos secretos cuando vienen a discutir la distribución de la herencia del abuelo tras su muerte. Dicen que ha aparecido una quinta persona desconocida que está intentando complicar aún más las cosas y que no habrá ninguna conversación pacífica. Cuando piensas que solo están gruñéndose mutuamente, montarán un frente común. Natsuhine-san no era la única con dolor de cabeza. Por un lado, todos quieren una porción mayor que los otros hermanos, así que son rivales. Pero por otro, no quieren que nadie ajeno a la familia reciba ni un yen de la herencia, así que también son aliados. No conozco los detalles, pero discutieron sobre una tregua y reglas para impedir que nadie se aproveche, según las cuales sus partes están protegidas y que podrían, en el peor de los casos, convertirse en una base para acciones legales. Que fuera a llegar tan lejos para conservar sus partes era más que vergonzoso. Entonces, básicamente, Beatrice es como una asesina enviada por el abuelo. Probablemente quisiera asustar a sus hijos por hablar sobre la distribución de la herencia sin él. Me pregunto quién es esta Beatrice. Si es quien dice ser, entonces es una persona misteriosa que nadie conocía y que sabe de la existencia del oro escondido del abuelo. Además, incluso se le dio el anillo del líder de la familia. Realmente debe de ser de confianza. Bueno, obviamente no creo que sea una bruja de las que vuelan en una escoba. Pero claramente es una persona misteriosa que se hace llamar una bruja. Si Maria-chan pudiera darnos más detalles. Aún siendo solo una niña pequeña, todos han estado mordiéndola por esto. Realmente la han asustado. Y varias preguntas que le podríamos haber hecho ya no se pueden hacer. Me pregunto si esa gente ha llegado a leer El viento del norte y el sol. Lo que está claro es que María recibió una carta de una persona que tomó el nombre de Beatrice. Darle la carta a María después de esconderse podría haber aparecido sin más con nosotros. Una persona misteriosa, bastante tímida. Dime, Butler-kun, ¿crees que alguien llamado Beatrice realmente exista? ¿Quién sabe? ¿Realmente suena como un nombre falso? Como si fuera la representante del abuelo. Como si fuera la representante del abuelo y por tanto se permitiera usar el nombre de la bruja de sus ilusiones. No quería decir eso. Ahora mismo hay un total de 18 personas en Rokkenjima. ¿Sí? Espérate. Espera.
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sí, 18. Pensaba que el truco iba a ser que no contaban los muebles. ¿Realmente piensas que hay una 19ª persona? ¿Realmente hay 18 personas en esta isla? Pensando en ello, empecé a contar con los dedos y realmente me salieron 19. Me preguntas si hay 19 personas. ¿Qué quieres decir? Lo que he dicho. Parece que la persona que le dio el paraguas a María no era uno de los 18. Por tanto, no tiene sentido pensar que existe una 19ª persona y que esta es la que le dio el paraguas a María. Bueno, tiene sentido. Entonces, ¿dónde está esa persona? Por lo menos está claro que ha de haber estado en esta isla desde que empezó a llover. Y desde entonces, el tiempo ha ido empeorando lentamente. Así que usar un barco sería prácticamente imposible. En cuyo caso, debe de seguir en esta isla, escondiéndose en la lluvia en algún sitio. ¿Y sin que nadie la vea? Cierto, hemos merodeado aleatoriamente por la casa de huéspedes, pero nadie se ha encontrado con la 19ª persona. Aún así, esta isla es enorme. Puede que haya otros lugares para cubrirse de la lluvia que no sean la mansión o la casa de huéspedes. ¿Una casa oculta o algo así? ¿O una capilla? Yo qué sé, algo pequeño. Digo capilla porque como Kinso era fan de Occidente y todo esto, no creo que se montase una catedral en la isla. No sé, algo pequeño como una capilla quizás. Para eventos y lo que le parezca. En este momento empecé a darme cuenta de dónde quería llegar Kirie-san. Kirie-san negaba la existencia de una 19ª persona. Beatrice era uno de los 18. En otras palabras, pensó que alguien a quien conocíamos bien nos estaba engañando. Si Beatrice fuera su auténtico nombre, debe de ser la más honrada de los invitados. La más honrada de los confidentes del abuelo, con toda su confianza. No creo que el abuelo no fuera a darle a esa clase de persona una cálida bienvenida. Seguramente se habría acomodado en la mansión. Sin embargo, no hemos visto a nadie. Un momento. ¿No te estás apresurando un poco? Si nadie ha visto nada... Sí, nadie ha visto nada. Pero no significa que no puedas negar la posibilidad de que exista una 19ª persona, ¿verdad? Puede que por algún motivo llegara a la isla y llevara escondiéndose desde entonces. Es lo que llaman prueba diabólica. Es fácil probar que algo existe. Si Beatrice aparece ante nosotros y nos saluda, todo estará resuelto. Sin embargo, es imposible probar que no hay una 19ª persona. Sí. Balder-kun, tu razonamiento no es malo. En la situación actual, no hay suficiente información para aceptar o negar la existencia de una 19ª persona. Pero si le das la vuelta al tablero y lo piensas de otra forma, podemos estar casi totalmente seguros de que es imposible que dicha 19ª persona exista. Dar la vuelta al tablero. Una de las frases favoritas de Kirie. También yo había sido influenciado por esas palabras y las usaba de vez en cuando. Cuando te quedabas bloqueado intentando encontrar un movimiento de ajedrez o shogi, al dar la vuelta al tablero y verlo desde la posición del oponente, normalmente podrías ver una estrategia que te daría la ventaja. Significaba darle la vuelta a las cosas y ponerte en los zapatos de tu rival. ¿Ves? Por un momento pensemos que esta 19ª persona llamada Beatrice existe.
Dicha persona debe habérselas apañado para llegar sigilosamente a esta isla sin que nadie la vea y quedarse escondida desde entonces. ¿Tendría algún motivo, correcto? ¿Tendría algún motivo, correcto? En ese caso, ¿por qué se molestaría tanto en aparecer ante María y darle la carta? Una auténtica contradicción. Si tenía algún motivo para esconderse, debería haber quedado escondida todo el tiempo, pero aún así apareció abiertamente ante María. Entonces... Espera, María lo dijo. ¿Acaso no dijo que era una mensajera? Como es la más joven e inocente... ¿Por qué usar ¿Por qué usar un mensajero? Si quería enviar una carta a la conferencia familiar, podría haber usado el correo. Si la enviara a cada uno de los 4 hermanos, no podrían ignorarla. No era necesario llevarla y entregarla con semejante secretismo. Realmente suena bastante extraño. En primer lugar, si Beatrice existiera y quisiera que todos supiéramos de su presencia, tan solo debería haberse presentado ante nosotros. Y a pesar de ello, escogió el impreciso método de aparecer a través de una pequeña niña llamada María Chan y darnos una impresión poco definida de su identidad. Contradicción. Profundicemos un poco más. ¿Está bien? Apareció frente a María. Intentó dar la impresión de que existiera una 19ª persona y aún así no ha aparecido ante nosotros y se está escondiendo en este mismo momento. Son contradicciones. Manténlas en tu mente y da la vuelta al tablero. Resumiendo, es una confabulación de alguien que quiere dar la impresión de que hay una 19ª persona llamada Beatrice. Si dicha persona quisiera esconderse, no habría dado a conocer su presencia. Y si quería mostrarse, no habría usado un método tan indirecto como darle la carta a alguien. Lo que significa... Es simple. Beatrice es uno de los 18. Y con este razonamiento, gente, lo vamos a dejar por aquí. Chao.